Mis manos, acostumbradas durante 40 años al cuero gastado de un volante, ahora sostienen con una torpeza casi olvidada las páginas de un libro. A mi lado, Leo, un chico que por edad podría ser mi nieto, frunce el ceño ante un párrafo especialmente denso. «No lo pillo, Josué», murmura. El autor dice que el personaje se siente estancado, pero no para de moverse. Sonrío levemente y le pido que se imagine al volante de un camión cargado, subiendo el puerto de Payares en pleno invierno. Estás en movimiento, sí. Tus ruedas giran con desesperación sobre el hielo, el motor ruge como una bestia herida, pero avanzas tan despacio que casi parece que vas marcha atrás. La nieve te ciega, el peso de la carga te empuja hacia el abismo en cada curva cerrada. No estás parado, pero no estás avanzando de verdad. Estás luchando con cada fibra de tu ser por no retroceder. Leo me mira, y por primera vez, una luz de comprensión genuina se enciende en sus ojos. Ve el camión, la nieve, el miedo. Ve el párrafo. Pero ¿qué es lo que de verdad le estaba enseñando en esa pequeña sala de la biblioteca municipal? ¿A leer un libro o a leer el mapa de una vida que él nunca ha vivido? Todo esto comenzó por culpa de Elena, mi mujer, o gracias a ella, supongo, que para el caso es lo mismo. Después de jubilarme, las 4 paredes de casa empezaron a encogerse, a caérseme encima como una carga mal estibada. Yo, que había recorrido cada autovía y cada carretera comarcal de este país hasta conocer sus cicatrices, me sentía encerrado en mi propio salón. Juraría que la cabina de mi Pegaso era más grande, o al menos así la sentía, como un pequeño reino con un parabrisas por horizonte. Elena, que es más lista que el hambre y me conoce mejor que yo mismo, se cansó de verme mustio, de verme deambular como un fantasma con zapatillas por el pasillo. «Josué, en la biblioteca han montado un club de lectura», me dijo un martes, con esa naturalidad suya que desarma. «¿Por qué no vienes conmigo? Solo una... ¿Ves?» Casi me echo a reír. Yo en un club de lectura. Mis lecturas siempre habían sido novelas de bolsillo compradas en gasolineras, historias del oeste o de espías que devoraba en las áreas de descanso para matar las largas horas de espera. La literatura, la de verdad, la que discuten los que saben, me parecía un país extranjero para el que no tenía pasaporte ni visado. Aún así, por no oírla, por esa paz que uno compra a veces con una pequeña rendición, fui. Entrar en aquella sala de la biblioteca fue como cruzar una frontera sin papeles. Había un par de profesoras jubiladas que hablaban en voz baja con una cadencia perfecta, un funcionario de correos con gafas de pasta y otras 3 o 4 señoras que se notaba que habían leído más libros en un mes que yo en toda mi vida. Me sentí como un camión de ganado aparcado en un concesionario de coches de lujo. Fuera de lugar, tosco, probablemente oliendo a gasoil y a kilómetros. Quise dar media vuelta, inventar una avería de última hora y volver a la seguridad de mi sofá, a mis recuerdos de asfalto y horizontes lejanos. Pero Elena me agarró del brazo con esa fuerza suave pero innegociable que tiene y me sentó en una silla que parecía diseñada para alguien mucho más pequeño que yo. Me entregó una copia del libro del mes, un autor francés. Ni siquiera me atreví a intentar pronunciar su apellido. La cubierta era minimalista, abstracta, nada que ver con mis portadas de vaqueros a caballo y mujeres despampanantes. Empecé a sudar. La coordinadora del grupo, una mujer amable llamada Carmen, dio comienzo a la discusión. Hablaban de simbolismo, de estructura narrativa, de la innegable influencia del existencialismo en la obra. Yo no entendía ni la mitad de aquella conversación. Cada palabra que usaban era como una señal de tráfico en un idioma que no conocía, una indicación para una ruta que no estaba en mis mapas. Me hundí en mi silla, intentando ser invisible,
encogiendo mi corpachón para ocupar el mínimo espacio posible. El libro trataba sobre un hombre que reconstruía su pasado a través de objetos olvidados en su antigua casa. Hablaba de la soledad, de la memoria, de cómo el tiempo te va vaciando por dentro sin que te des cuenta. Y entonces, sin saber muy bien por qué, algo hizo clic. La soledad de ese hombre en su casa vacía me recordó a mis noches en la cabina, a cientos de kilómetros de casa, con la única compañía del ronroneo del motor y una emisora de radio lejana. La forma en que un simple llavero le transportaba a su infancia era como cuando yo olía el salitre al acercarme a la costa y recordaba los veranos con mis hijos en la playa, cuando aún eran pequeños y cabían enteros en mis brazos. ¿Tú también tienes algo valioso que enseñar? Fue Leo quien se me acercó al final de la sesión, casi con timidez, como si se acercara a un animal extraño. Sostenía el libro que habíamos discutido como si fuera una prueba en mi contra. Lo que has dicho antes, Josué, sobre la soledad un camionero, eso no viene en ningún análisis crítico. No es una figura literaria, es real. ¿Cómo lo conectas? Me encogí de hombros, sintiéndome de nuevo un intruso en aquel mundo de palabras cultas. No lo conecto, chico. Es que para mí es lo mismo. Un libro no es solo tinta en un papel. Tiene un peso, como la carga. Tiene un ritmo, como el motor en una subida larga. Tiene una temperatura. Yo no leo las palabras. Leo el viaje que proponen. Y en mi vida he hecho muchos viajes. Vi una curiosidad pura, la de quien ha estudiado el mapa toda su vida y de repente conoce a alguien que de verdad ha recorrido el territorio. Nuestras lecciones extraoficiales comenzaron la semana siguiente, con una novela ambientada en la posguerra. Leo estaba completamente perdido, ahogado en un mar de datos históricos y referencias políticas que le impedían sentir la historia. No lo consigo, Josué. No siento el hambre, ni el miedo. Solo leo sobre ellos. Me confesó, frustrado, golpeando suavemente el libro contra la mesa de la cafetería. Le pedí que me acompañara. Lo llevé al garaje, a mi pequeño reino de herramientas gastadas y olor a aceite. No le hablé del libro. En su lugar, le mostré el motor de mi viejo coche, una reliquia que mantenía viva a base de ingenio y paciencia. Le señalé una pieza que había reparado yo mismo con un trozo de alambre y una soldadura chapucera, porque ya no existían recambios. Le expliqué la tensión de girar la llave sin saber si arrancaría. ¿Ves, Leo?, le dije mientras sus dedos, acostumbrados a pasar páginas, tocaban con extrañeza el metal frío y grasiento. El protagonista de tu libro no se levanta por la mañana pensando en la reconstrucción nacional. Se levanta pensando en cómo va a hacer que este maldito motor arranque un día más para poder llevar un jornal a casa. Su lucha no es ideológica, es mecánica. Es la pelea diaria contra el óxido, contra el desgaste, contra las piezas que faltan. La esperanza no es un concepto abstracto, es el sonido del motor tosiendo hasta que por fin coge ritmo. De repente, Leo dejó de ver al personaje como una figura histórica y empezó a verlo como un mecánico desesperado, un superviviente. Tomó su libreta y escribió: Historia, Manual de Reparaciones Imposibles. Estaba empezando a entender. A partir de ahí, establecimos un método. Yo era su traductor sensorial. Él leía un pasaje y yo se lo traducía a mi idioma. Cuando un personaje sentía una angustia opresiva, yo le hablaba de la sensación de conducir con niebla, de cómo el mundo se encoge hasta reducirse al pequeño círculo de luz de tus faros y sientes que los bordes de la carretera han desaparecido. Cuando un libro describía la monotonía de una vida, yo le contaba las horas interminables en la autopista, viendo pasar las mismas líneas blancas, el mismo paisaje repetido hasta el infinito, hasta que tu mente empieza a desconectar del cuerpo. Él, a cambio, me daba las palabras,
anomia, existencialismo, subtexto eran las etiquetas técnicas para las cicatrices que yo llevaba en el alma sin saber cómo llamarlas. Nuestro sistema funcionaba de maravilla, un engranaje perfecto entre su conocimiento y mi experiencia. Pero entonces llegó el libro que amenazó con gripar nuestro motor, una novela sobre la vida en una gran ciudad, sobre las complejidades de las relaciones en una oficina moderna. Me sentí completamente inútil, un pez fuera del agua. «Aquí no puedo ayudarte, chico», le dije con una sinceridad que me supo a derrota. Lo más cerca que he estado de una oficina es la ventanilla donde entregaba los albaranes. No conozco ese mundo. Mis carreteras son de asfalto, no de moqueta. Por primera vez, creí que mi aportación había llegado a su fin, que mi mapa no cubría ese territorio y que Leo tendría que seguir su viaje sin mi ayuda. Se acabaría todo aquí. Leo me miró, y en lugar de la decepción que yo esperaba, vi una chispa de desafío en sus ojos. Dejó el libro sobre la mesa, se inclinó hacia delante y me dijo con una calma que me sorprendió: «Te equivocas, Josué. Tú me has enseñado a buscar la carretera en todas partes. Una oficina no es tan distinta a una cabina. El cubículo es tu asiento. El jefe es una tormenta inesperada. Los compañeros son los otros vehículos en un atasco. Algunos te facilitan el paso, otros te cierran. La rutina es la misma línea blanca interminable. El objetivo sigue siendo el mismo: sobrevivir al viaje y llegar a casa de una pieza». En ese instante me di cuenta de que ya no estaba simplemente aprendiendo mi método, lo había hecho suyo. Aquel momento lo cambió todo. La dinámica de maestro y aprendiz se evaporó para siempre, dejando en su lugar algo mucho más sólido, una colaboración entre iguales. Él ya no necesitaba que yo le tradujera el mundo. Había aprendido el idioma y ahora podía aplicarlo a territorios que yo nunca había explorado. Sentí una oleada de orgullo tan profunda que me costó disimularla. Era la misma sensación que tuve cuando mi hijo arrancó el coche por primera vez él solo. El conocimiento ya no estaba en mí, estaba en él, vivo y en movimiento. Ya no era mi legado, era su herramienta, y estaba demostrando ser mucho mejor carpintero de lo que yo jamás había sido. Nuestro taller había producido su primera obra maestra. Desde ese día, nuestras conversaciones se enriquecieron. Ya no se trataba de que yo le explicara el mundo a él, sino de que ambos explorábamos los mapas juntos, superponiendo el suyo, lleno de teoría y conceptos, sobre el mío, lleno de kilómetros y cicatrices. Descubrimos patrones universales que conectaban la soledad de un oficinista con la de un farero, la ambición de un ejecutivo con la de un viejo capitán de barco. Entendimos que la literatura, al final, no trata de mundos diferentes, sino que es un conjunto de herramientas de precisión para desarmar el único mundo que todos compartimos, para examinar sus piezas, entender su mecanismo y, con un poco de suerte, aprender a repararlo cuando se estropea. El siguiente desafío práctico se presentó con un libro de poesía. Para mí, aquello era como intentar transportar un cargamento de humo. Las frases no seguían un orden lógico, las imágenes eran extrañas, las palabras parecían elegidas al azar. «Esto es imposible, Leo», le confesé, frustrado, dejando el libro sobre la mesa como si quemara. «No hay historia, no hay personajes, no hay nada a lo que agarrarse». Me sentía como en una carretera con niebla espesa, sin líneas en el asfalto, ni señales que me guiaran, avanzando a ciegas y con el miedo constante a salirme de la calzada. Era un territorio para el que mis mapas no servían, un lenguaje que sonaba a ruido estático en la radio. Por primera vez en meses sentí que la distancia entre su mundo y el mío era un abismo insalvable,
y que mi experiencia no tenía nada que aportar a aquel galimatías de versos sueltos y sentimientos inconexos. Leo, en lugar de explicarme la métrica o el simbolismo, me pidió que cerrara los ojos y escuchara mientras él leía un poema en voz alta. Era un poema sobre el mar. Al principio no entendía nada, solo oía palabras sueltas que flotaban sin sentido, pero poco a poco el ritmo de su voz, la cadencia de las frases, empezó a recordarme a algo familiar. Me recordó al vaivén constante de la carga en una curva pronunciada, a ese balanceo que te obliga a contravolantear con suavidad para no perder el control. Me recordó al sonido persistente de la lluvia en el techo de la cabina durante una noche entera, una percusión hipnótica que te aísla del mundo, y también a la cadencia de las luces de otros coches en la oscuridad de la autopista, un parpadeo rítmico que te acompaña en la soledad más absoluta. No intentes entenderlo, Josué, siéntelo, me dijo con una calma impropia de su edad. La poesía no es un mapa de carreteras, es una brújula. No te dice dónde estás exactamente, pero te orienta, te señala una dirección emocional, un norte magnético en el corazón. Aquella frase fue una revelación, una llave que abrió una puerta que ni siquiera sabía que existía. Dejé de buscar una historia y empecé a buscar una sensación. Empecé a relacionar los poemas con momentos puros de mi vida en la carretera. Un verso corto y contundente era como un frenazo brusco que te pega al asiento. Una estrofa larga y sinuosa, llena de comas, era como una carretera de montaña, llena de curvas cerradas, que te obliga a reducir la marcha y prestar atención a cada metro de asfalto. Había encontrado una nueva forma de conducir por el interior de las palabras. Empezamos a crear lo que llamamos nuestro glosario sensorial, un diccionario que traducía las figuras retóricas más complejas a las experiencias más primarias y físicas. La metáfora, me explicó Leo, era simplemente ver una cosa en los términos de otra, y yo me eché a reír porque eso era algo que llevaba haciendo toda mi vida sin saberle poner nombre. Cuando un camionero dice que el calor muerde o que la niebla se come la carretera, está haciendo poesía. La aliteración, esa repetición de sonidos, era el siseo de los neumáticos en el asfalto mojado. El hipérbatón, ese desorden de las palabras, era la confusión que sientes al entrar en una ciudad desconocida de noche, con las señales cambiadas y el GPS vuelto loco. Mi vida se había convertido en un libro de texto viviente para la literatura. Comencé a llevar un cuaderno, algo que no hacía desde la escuela. Elena me compró uno de tapa dura, como los de antes, y un bolígrafo que pesaba en la mano. Lo llamaba mi cuaderno de bitácora. En él apuntaba mis pensamientos sobre los libros, pero también los recuerdos que la lectura despertaba en mí. Escribía sobre la vez que ayudé a un compañero cuyo camión se había incendiado en la A6, sobre la increíble belleza de un amanecer en los Pirineos que me pilló cambiando una rueda, sobre la conversación con un viejo pastor que me encontré en una venta perdida de Extremadura y que me habló de las estrellas como si fueran su rebaño. Mi vida, que siempre me había parecido una simple y monótona sucesión de kilómetros, se estaba reorganizando en capítulos, en historias con su propio argumento, sus propios clímax y sus propios personajes secundarios. Elena estaba encantada. Decía que había recuperado la chispa de cuando éramos novios. Antes solo hablabas de facturas, de los tiempos de conducción y del precio del gasoil, me dijo una noche mientras cenábamos. Ahora me hablas de metáforas y de la psicología de los personajes. Pareces un profesor, Josué. Me reí para disimular la emoción, pero sus palabras me hicieron pensar. Nunca me había visto como un profesor. Los profesores eran gente como doña Carmen, con carreras, con títulos colgados en la pared. Yo era solo un viejo camionero con muchas historias y callos en las manos. Pero quizás,
Solo quizás, eso era también un tipo de título, un doctorado en la Universidad de la Vida, con matrícula de honor en la asignatura de la carretera. Pero sería capaz de recordar todas las lecciones si el alumno ya no estuviera. El vínculo con Leo se hizo más profundo y trascendió los libros. Ya no era solo mi alumno, se había convertido en mi confidente, casi en el nieto que nunca tuve. Un día, con la mirada perdida en su taza de café, me confesó que se sentía muy presionado por su familia para acabar la carrera y conseguir un trabajo de verdad. Veían su amor por la literatura como una afición inútil, una pérdida de tiempo que no le llevaría a ninguna parte. Le preocupaba el futuro, se sentía perdido, como si condujera sin mapa y con el depósito en la reserva. Aquel día, el profesor fui yo de una manera diferente. No le hablé de libros ni de autores. Le hablé de la vez que me equivoqué de ruta por culpa de una señal mal puesta y acabé en un pueblo diminuto de Soria que no salía en ningún mapa. Le conté el pánico inicial, la sensación de estar completamente perdido, pero también el descubrimiento de un paisaje increíble, de un río de aguas transparentes y la amabilidad de la gente que me ayudó a encontrar el camino de vuelta, no sin antes invitarme a comer. A veces, Leo, le dije, apoyando mi mano sobre su hombro, los mejores destinos son los que no estaban en el plan de viaje. Las rutas inesperadas te enseñan más que cualquier autopista. Confía en tu instinto. Tu pasión es tu mejor GPS, nunca te dejará tirado del todo. Vi en sus ojos un alivio inmenso, como si mis palabras hubieran sido la señal que necesitaba para seguir adelante en su propio camino incierto. Nuestra relación había subido un puerto de montaña y ahora la vista era mucho más amplia para los dos. Nuestro siguiente obstáculo fue un libro que transcurría íntegramente en la mente de un personaje en coma, un monólogo interior caótico, fragmentado, sin acción externa. «Esto es el final, Josué», dijo Leo, medio en broma, medio en serio, pasándome el libro. «Aquí no hay carreteras, ni camiones, ni nada tangible. Es solo una mente flotando en la nada. ¿Cómo aplicamos aquí el glosario?» Durante una semana estuve dándole vueltas, frustrado, leyendo y releyendo pasajes que no me decían nada. Me sentía derrotado, como si nuestro método hubiera encontrado por fin su límite, su punto final. Pero una noche, mientras no podía dormir, recordé los largos trayectos nocturnos, cuando después de 10 o 12 horas al volante, la mente empieza a jugarte malas pasadas y la fatiga te hace ver cosas. A la mañana siguiente, llamé a Leo con una urgencia que le sorprendió. «La mente de ese hombre en coma», le dije por teléfono, «es como la cabina de un camión en la madrugada de un viaje demasiado largo. El cuerpo está quieto, atado al asiento, pero la mente viaja a 1000 por hora, sin control, mezclando pasado, presente y futuro. Oyes voces en la radio que no están ahí. Tienes conversaciones imaginarias, los recuerdos y los sueños se confunden con la realidad del asfalto. No hay paisaje fuera, así que todo el paisaje está dentro». Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego oí a Leo exclamar: «¡Claro! ¡Es eso! El delirio de la fatiga extrema». Habíamos encontrado la clave, habíamos encontrado la carretera en un lugar donde parecía no haberla, demostrando que toda experiencia humana, por extraña que sea, tiene su reflejo en la vida real. El momento de la verdad llegó con el libro que escogimos para nuestra presentación, una novela negra, laberíntica, ambientada en las calles de Madrid, con una docena de personajes cuyas tramas se entrecruzaban como hilos en un telar enloquecido. Me sentía seguro en mi terreno. «Esto es fácil, Leo», le dije, extendiendo sobre la mesa un viejo mapa de carreteras de la Comunidad de Madrid. «Imagina que el protagonista es un camión de mercancías peligrosas. Tiene que llegar a su destino sin explotar. Los demás personajes son coches, motos, furgonetas de reparto.
cada uno con su propia ruta, sus propios atajos y sus propias prisas. Y la policía son los controles de la Guardia Civil. Ciudad no es un escenario, es un sistema circulatorio a punto del colapso, una red de arterias y venas por la que todos intentan moverse sin chocar. Me sentía orgulloso de la analogía, era redonda, perfecta, una de mis mejores traducciones. Creía haberle dado la clave definitiva, la herramienta maestra para desmontar cualquier historia compleja. Pero Leo no reaccionó con el entusiasmo de otras veces. Escuchaba con atención, asintiendo, pero sus ojos tenían un brillo distinto, una concentración que no era de asimilación, sino de procesamiento. Tenía su tableta, ese cacharro que siempre llevaba a todas partes, apoyada en las rodillas, y sus dedos se movían por la pantalla con una agilidad que a mí me parecía brujería. Por un instante sentí una punzada de irritación, la del viejo artesano que ve al joven aprendiz distraído con un juguete moderno mientras él le revela los secretos del oficio. ¿Acaso no estaba valorando la lección? ¿O era que mi mapa de papel ya no era suficiente para su mundo de pantallas y conexiones inalámbricas? Estuve a punto de decirle que dejara eso y me prestara atención, que la verdadera sabiduría no se encuentra en esos aparatos. Entonces, levantó la vista. Josué, tu idea es el motor. Es perfecta. Pero creo que le falta la carrocería y las ruedas para que pueda llevarnos a algún sitio, dijo con una calma que me desarmó. Antes de que pudiera protestar por su atrevimiento, giró la tableta hacia mí. En la pantalla vi un mapa digital de Madrid. He estado siguiendo tu explicación, continuó, pero en lugar de imaginarlo, lo he estado dibujando. Con un toque de su dedo, una línea roja brillante apareció, serpenteando por las calles. Este es el protagonista, tu camión, y esta otra, la azul, es la del detective que lo persigue. ¿Ves este punto? Es la plaza de Callao. Aquí es donde sus caminos se cruzan por primera vez, sin que ellos lo sepan. Me quedé mudo, mirando aquella representación visual de mi propia metáfora. Era mi idea, sí. Ya no estaba solo en mi cabeza. Estaba viva, se movía, respiraba. Pero la cosa no acabó ahí. Leo pulsó sobre el punto de cruce en la plaza y apareció una pequeña ventana con la cita exacta del libro donde se producía ese encuentro fortuito. Luego tocó un pequeño icono con forma de altavoz. De repente escuché mi propia voz, grabada días atrás, saliendo del aparato. Y es esa sensación, la de tener a otro vehículo pegado al culo en una carretera estrecha, sin saber si te va a adelantar o te va a echar a la cuneta. Leo me miró, casi pidiendo disculpas. He grabado algunas de tus historias. Pensé que, bueno, el mapa digital da la estructura, te dice el qué y el dónde. Pero tus palabras, tu voz, eso le da la textura, el cómo se siente. Es el asfalto bajo las ruedas. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. El chico no solo había entendido la lección, la había mejorado, la había llevado a un lugar que yo ni siquiera sabía que existía. Mi primer impulso fue el del viejo capataz. Corregir, reconducir, decirle que eso era demasiado complicado, que la magia estaba en la palabra hablada, en la imaginación que se despierta al escuchar una historia, no en verla dibujada en una pantalla como si fuera un videojuego. Pero me callé. Me obligué a mirar de verdad lo que había creado. Aquello no era un atajo para vagos, no era una simplificación, era una amplificación. Era coger mi experiencia en bruto, mi conocimiento sensorial y ordenarlo, hacerlo accesible, más potente. Era como si yo le hubiera dado un motor antiguo pero fiable, y él, con sus herramientas, le hubiera añadido inyección electrónica y un turbo. La máquina seguía siendo la misma en su corazón, pero ahora corría más, llegaba más lejos, y sentí una oleada de humildad que me lavó por dentro, seguida de una admiración inmensa por el joven que tenía delante. Leo,
empecé, y tuve que aclararme la garganta porque la emoción me había hecho un nudo. Yo te enseñé a leer un mapa de papel a la luz de una linterna, y tú acabas de inventar el GPS emocional. En ese preciso instante, la dinámica que nos había definido durante meses se hizo añicos. Ya no había un maestro y un aprendiz. Había dos mecánicos, uno experto en motores antiguos y otro en electrónica moderna, mirando juntos el mismo vehículo, colaborando para ponerlo a punto. Comprendí con una claridad meridiana que el conocimiento no es un río que fluye en una sola dirección, de la montaña al mar, del viejo al joven. Es una marea, sube, viene y baja, y en su vaivén nos enseña a todos por igual. Yo le había abierto una puerta a mi pasado y él me estaba abriendo una ventana a su futuro, y la vista desde esa ventana era mucho más amplia. Pasamos el resto de la tarde trabajando juntos en su invento. La jerarquía se había evaporado por completo. Ahora éramos socios. Yo le contaba una anécdota, un detalle, la sensación de frenar en seco sobre asfalto mojado, y él encontraba la forma de traducirlo visual o sonoramente en su mapa interactivo. Aquí, en este capítulo, el personaje se siente atrapado. Es como cuando te metes en un atasco monumental en la M40, ¿verdad, Josué? Y mientras yo describía la frustración, la impotencia, el ruido de los claxones y el calor subiendo del motor, él creaba un efecto en el mapa donde todas las rutas alrededor del personaje se volvían de un rojo intermitente y un zumbido sordo sonaba de fondo. Estábamos creando un lenguaje nuevo, un híbrido de su mundo y del mío. Estábamos construyendo un puente entre generaciones. Al final del día, contemplamos nuestro trabajo. El mapa era una obra de arte y de ingeniería. Era un análisis literario, pero también era una confesión, un diario de viaje, un testamento. En esa pantalla no solo estaba la historia de un libro, también estaba la mía. Cada punto, cada línea, cada sonido, era un eco de mis 40 años en la carretera. Y por primera vez, no sentí nostalgia por ese pasado. Sentí que por fin había encontrado un destino útil para toda esa carga de kilómetros y recuerdos que llevaba a cuestas. No era un peso muerto, era combustible. Y Leo, con su ingenio y su respeto, había construido el motor capaz de aprovecharlo para viajar hacia el futuro. Me di cuenta de que mi mayor lección no había sido para él, sino para mí. Aprender a dejar que te enseñen. Aquella tarde supuso la verdadera entrega del testigo. Yo había empezado todo esto creyendo que mi única misión era transmitir lo que sabía para que no se perdiera, quien guarda una reliquia en una vitrina. Pero Leo me había enseñado que el verdadero legado no consiste en preservar las cenizas, sino en mantener vivo el fuego. Y para eso, a veces hay que dejar que entre aire nuevo, que otros añadan su propia leña, incluso que cambien la forma del hogar. Mi conocimiento no se estaba perpetuando, se estaba transformando, se estaba volviendo más fuerte, más relevante. Ya no tenía miedo de que mis historias se olvidaran el día que yo faltara. Estaban en buenas manos, en las manos de alguien que no solo las escuchaba, sino que las hacía cantar con una música nueva. Mientras recogíamos, Leo me miró con esa seriedad que ponía a veces y me dijo: «Gracias, Josué, por enseñarme a conducir». Yo le sonreí y le puse una mano en el hombro, una mano grande y áspera sobre su hombro joven y fuerte. «Y tú a mí, chico», le respondí, «tú a mí me has enseñado a volar». Ambos sabíamos que nuestra presentación en el club de lectura ya no sería la lección de un viejo a un grupo de aficionados. Sería la demostración de que cuando dos generaciones trabajan juntas, no solo suman sus conocimientos, los multiplican, y el resultado es algo que ninguna de las dos podría haber logrado por separado.
Es el sonido de un motor perfectamente sincronizado, listo para emprender cualquier viaje, por largo y difícil que sea el camino. El día de la presentación me senté en la primera fila junto a Elena. Por acuerdo mutuo, aunque la idea inicial era que habláramos los dos. Decidí en el último momento que aquel viaje debía hacerlo él solo. Yo sería un simple espectador, un pasajero en mi propio camión. Mis manos, que ya no sudaban al agarrar un volante, estaban húmedas y frías. No por mí, sino por él. Era el mismo nudo en el estómago que sentía cuando mis hijos tenían una función en el colegio. Veía las caras expectantes de doña Carmen y los demás miembros del club. La luz tenue de la biblioteca reflejada en la pantalla en blanco que esperaba detrás de Leo. Él se ajustó las gafas, respiró hondo y me dedicó una mirada fugaz, una mezcla de gratitud y pánico controlado. En ese instante supe que no importaba el resultado. La verdadera entrega ya se había producido. Él ya tenía las llaves y ahora solo le quedaba arrancar el motor y demostrar que sabía conducir. Leo no empezó con una cita de un crítico literario ni con un análisis sesudo de la estructura del libro. Empezó con una historia, mi historia. Antes de hablarles de la crisis existencial del detective protagonista, dijo con una voz clara y firme que llenó la sala. Quiero que se imaginen que conducen un camión cisterna por una carretera helada en pleno puerto de montaña. Es de noche. A su derecha, un precipicio. A su izquierda, una pared de roca. Y de repente, la carga. Ese líquido inestable que transportan se desplaza bruscamente en una curva. Mientras hablaba, vi cómo las caras del público cambiaban. Ya no estaban en una biblioteca, estaban en mi cabina. Leo no me estaba imitando. Había absorbido la esencia de mis relatos y la estaba usando para construir algo nuevo, para tender un puente directo al corazón del libro. Proyectó nuestro mapa en la pared y un murmullo de asombro recorrió la sala. Mi corazón latía con la fuerza de un motor diésel. Con una seguridad que me dejó sin aliento, Leo desgranó la novela. Cada vez que explicaba un giro argumental complejo, lo anclaba a una de mis experiencias. Mostraba en el mapa cómo dos personajes se movían por Madrid en rutas paralelas, como dos camioneros que se cruzan en la autovía sin saber que van al mismo destino. Y entonces, con un toque en su tableta, la sala se llenaba con mi voz grabada, contando la soledad de la ruta nocturna. La tecnología no era un truco, era una ventana. Permitía que los demás no solo entendieran intelectualmente, sino que sintieran visceralmente la tensión, la fatiga, la desesperanza del protagonista. Leo no estaba dando una charla. Estaba oficiando una ceremonia conectando el mundo de la tinta y el papel con el del sudor y el asfalto. Estaba demostrando que toda gran ficción tiene sus raíces hundidas en la tierra de la experiencia humana más corriente. El momento culminante llegó durante el turno de preguntas. Uno de los miembros del club, el funcionario de correos, cuestionó una decisión del protagonista que parecía ilógica. Un acto de sabotaje contra sí mismo. Vi a Leo dudar un instante. Podría haber recurrido a la psicología, a la teoría literaria. En lugar de eso, hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los míos. Fue un segundo, nada más. Luego se volvió hacia el funcionario. A veces, dijo con calma, en un viaje muy largo, estás tan cansado que prefieres tomar una salida equivocada solo para que algo cambie, para romper la monotonía, aunque sepas que te va a costar horas volver a la ruta correcta. No es lógico, es humano. El silencio que siguió a sus palabras fue más elocuente que cualquier aplauso. En ese instante, supe que la lección estaba completa. El conocimiento ya no era mío. Era una semilla que había germinado en su interior y ahora daba sus propios frutos. Cuando terminó, la ovación fue atronadora.
No era un aplauso educado, era un reconocimiento sincero y emocionado. La gente se arremolinó a su alrededor, haciéndole preguntas sobre el método, felicitándolo. Yo me quedé en mi asiento, observando la escena desde la distancia, como un capitán que ve zarpar el barco que ha ayudado a construir. Elena me apretó la mano con fuerza, y vi en sus ojos un orgullo que era el reflejo del mío. Una paz inmensa, como la que se siente al apagar el motor tras llegar a casa después de un viaje de 2 semanas. Me inundó por completo. La carga había sido entregada. El legado no era un objeto frágil que yo le había confiado, sino una herramienta viva que él ya estaba utilizando con la maestría de un veterano. Levanté la vista hacia las viejas vigas de madera de la biblioteca y di las gracias. Gracias por la avería, por el desvío, por esta última e inesperada ruta. Unas semanas después, pasé por la universidad y vi a Leo sentado en el césped con un pequeño grupo de compañeros. Tenía su tableta y les estaba mostrando una versión nueva y más compleja de nuestro mapa, aplicada a otro libro. Les hablaba del ritmo de la prosa comparándolo con los cambios de marcha en una cuesta pronunciada. Usaba mis metáforas, pero ya las hacía suyas, adaptándolas, expandiéndolas. Estaba enseñando, y yo, desde lejos, sin que él me viera, sonreí. Comprendí que no le había enseñado a leer libros, le había enseñado a construir llaves, y él ya estaba fabricando las suyas propias para abrir puertas que yo ni siquiera sabía que existían. El motor seguía en marcha, más potente y afinado que nunca, listo para recorrer carreteras que yo ya no transitaré. Y esa es la única inmortalidad que importa. Comparte si alguna vez has transmitido o recibido un legado así.